Buenas tardes, hermanito, Dios le bendiga. Hoy 2 de diciembre del 2020. Para mí es un placer y un honor dirigirme a ustedes a través de las redes sociales, por YouTube. Mi nombre es Marcelino Matías. Soy ministro de la Iglesia de Cristo por 44 años y a través de estos medios, por YouTube, el trabajo que estoy haciendo es de concienciarlos y orientarlos acerca de lo que está pasando en el mundo religioso. Hay tanto movimiento religioso y tienen que existir porque eso es profecía. La apostasía tiene que existir porque eso la profetizó a través de Pablo en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 17. Así que por lo tanto, mi trabajo es, como el de Pablo, prevenir a mis hermanos en la fe de lo que pasa en el mundo religioso y también prevenirlos a ustedes, a todos aquellos que están en los diferentes movimientos, que son sinceros en las cosas de Dios. Ustedes saben que Dios es el Todopoderoso y sus planes y propósitos están revelados en la Escritura. Y Dios es un Dios que es real, es verdadero y dice verdad. Dios no es mentiroso. Pero hay otro Dios con D minúscula que es Satanás o el diablo, su propio nombre es Lucero, que es el que usa al hombre para entonces decir mentiras o engaños. Pues estamos estudiando estos días acerca de doctrinas del liderato cabeza corrupto católico romano. En este caso, en específico, a los teólogos de este movimiento, que son los que estudian la Escritura. Y este movimiento, con sus teólogos, tienen un señor de nombre Luis Toro, que vive en Venezuela, que también transmite por YouTube, e invita a personas, o algunas personas van a su programa y debaten algunos temas, y él pues en ocasiones se mofa de algunos de ellos. Por eso es que yo le llamo, ¿verdad?, Luis Toro el mofón. Pero quiero aclarar que yo no tengo nada personal contra ese caballero, ni contra el liderato católico romano. No tengo nada personal con ellos. La diferencia, somos enemigos en el sentido espiritual. Los que ellos creen y enseñan no está todo con las Escrituras, porque tienen su propio dogma, lo que llaman el dogma romano, y también tienen la Biblia como información. Ellos tienen dos fuentes de información en las cosas espirituales. Tienen la Biblia y tienen sus propias doctrinas o enseñanzas. Pues este es Luis Toro, que se hace llamar padre, pues es un portador de los virus de esos teólogos romanos. Él es un portador de esos virus que son falsas enseñanzas de esos teólogos romanos. Por lo tanto, le llamo virus porque son falsas doctrinas que afectan o matan el espíritu. Y lamentablemente dentro de este movimiento, como he dicho, hay millones de católicos que le creen a estos líderes y lamentablemente están siendo engañados, ¿verdad?, por ese liderato corrupto, que Pablo fue el que le llamó corrupto. Yo lo que estoy repitiendo lo que Pablo dijo. Eso está en 1 Timoteo 6, 1 al 3, que Pablo dijo, ¿verdad?, o habló y mencionó a los hombres corruptos de entendimiento. Y en 2 de Corintios 11, 13 al 15, Pablo habló de los falsos apóstoles que se disfrazan como ministros de justicia, pero que en verdad lo que están enseñando son falsas doctrinas. Pablo dice, ¿verdad?, que el mismo Satanás también se disfraza como ángel de luz, y a través de estos líderes que moralistamente pues son personas de bien, pues ahí es donde los feligreses
caen como víctimas de estas personas. Y entonces pues Satanás los utiliza para enseñar las falsas doctrinas o todo aquello que se oponga a Dios. Y así es este movimiento. Pues el tema que le traigo hoy trata sobre el celibato y sobre el casamiento. En Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesús dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Noten la pregunta que Jesús hizo, ¿verdad? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Y en Juan 14, 15 Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y en Juan 15, 10 Jesús se lo repitió. Pero por lo tanto, si Luis Toro cree de verdad en Dios y en la palabra de Dios y cree en Jesús, para bien de tu alma, Luis Toro, pues entonces tú debes hacer lo que Jesús te demanda. Jesús, en Mateo 23, 9, Jesús dijo que no le llamemos Padre a nadie en la tierra. En el sentido espiritual, a nadie se le puede llamar el Padre. Y si tú admites y aceptas a que te digan Padre espiritualmente hablando, pues tú estás admitiendo algo que no eres. Porque si Jesús dice que no se te puede llamar Padre y tú admites que te llamen Padre, pues tú estás pecando. Y como estás pecando, pues lamentablemente ese pecado Jesús no te lo va a perdonar. Ustedes saben que en Mateo 15 Jesús acusó a sus hermanos nacionales porque habían establecido sus propias doctrinas o enseñanzas. Y una de ellas era que había que lavarse las manos como cuestión de higiene antes de comer. Y Jesús le llamó ciegos, le llamó hipócritas. ¿Por qué? Porque estaban enseñando doctrinas de hombres. En la ley Dios no ordenó que había que lavarse las manos antes de comer como cuestión higiénica. Y entonces ellos pusieron eso como ley. Y el pueblo le creía a estos líderes. Y lamentablemente cuando Jesús se enfrentó a ellos, los tildó de ciegos, los tildó de hipócritas. En Mateo 23 le llamó ciegos, hipócritas, serpientes, generación de víboras, sepulcros blanqueados. En Juan 8:44 le llamó hijos del diablo. Y eran personas bien moralistas. ¿Pero por qué le dijo todo eso? Porque habían creado sus propias doctrinas. Y la Biblia ordena que el que le quite o le añada las plagas que están escritas sobre el libro vendrán sobre ellos. Eso está en Apocalipsis 22, 19 y 20. Así que por lo tanto, así como aquellos israelitas en aquel entonces crearon sus propias doctrinas, eso ha hecho el liderato corrupto romano, al igual que otros movimientos que tienen sus propias enseñanzas aparte de la Biblia. Y ustedes saben que Pedro dijo, en 1 de Pedro 4:11, que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Es un mandamiento de Jesús a través de Pedro. Que si tú hablas, Luis Toro, y esos supuestos sacerdotes o padres, como ustedes les llaman, creen en la palabra de Dios, ustedes saben que Pedro dio el mandamiento que hay que hablar conforme a la palabra de Dios. Y en ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos a los cristianos llamándole a los apóstoles padres. En ninguna parte. Los nombres que ellos se dieron fue de obispo, anciano o pastor, que son sinónimos, que es lo mismo, o también se le conocían como evangelistas y maestros y ministros. Esos eran los títulos, los nombres que se le daban a los líderes de la Iglesia de Cristo. Por hoy día, tú, Luis Toro, que eres un papagayo de ese liderato corrupto romano, pues ha violado el mandamiento de Pedro de no hablar conforme a la palabra de Dios y admite que te llamen padre.
¿Me sigue? Y también para tú ser padre, Roma enseña que los sacerdotes tienen que ser solteros, o sea que no pueden ser casados. Y ustedes saben, cuando yo di la clase del pastorado, claramente cité los textos que Pablo citó, basados en qué requisitos tienen que tener aquellas personas que desean ser obispos, ancianos o pastor, que es lo mismo. En 1 Timoteo 3:1 al 7, Pablo claramente dio los requisitos, que si alguno anhelaba ser obispo, tenía que ser casado, tenía que tener hijos creyentes. Eso está en Tito 1:5 al 10. Nota que son mandamientos del Espíritu Santo a través de Pablo. Tenían que ser casados, tenían que tener hijos creyentes. Y Roma te enseñó, Luis Toro, y tú lo aceptas, de que tú tienes que ser soltero para poder ser padre. Que no se te puede llamar padre, porque eso es un pecado llamarle padre espiritualmente a un ser humano. Pero el obispo de Roma, el obispo de los obispos, el papa, es soltero. Y los subalternos obispos también son solteros. Y el Espíritu Santo dijo a través de Pablo que tienen que ser casados. Pero entonces en tu propia Biblia, Luis Toro, católica, buscate en la Biblia latinoamericana, para que tú veas que en 1 Timoteo 3:1 al 8 lo dice claramente que tienen que ser casados. En Tito capítulo 1, versículo 5 al 10, la misma Biblia tuya católica dice que tienen que ser casados. También la de Jerusalén, que tienen que tener hijos creyentes. Y Roma estableció su propio dogma diciendo que tienen que ser solteros. ¿Y cómo le llamó Pablo a los que enseñan tal doctrina? Vamos a 1 Timoteo, capítulo 4. Note lo que dice el Espíritu Santo a través de Pablo. Espero tú, católico, que eres fiel y devoto a las cosas de Dios, que vayas analizando y comparando lo que estos líderes corruptos enseñan, que Pablo le llamó corruptos, y lo que dice la Biblia, porque tú también vas a ser responsable de lo que crees una vez escuche algo de Dios. Y si tú entiendes que yo estoy enseñando una verdad y que estos líderes corruptos te están engañando y le sigue a ellos, te vas a perder con ellos. Este Luis Toro se perdió. Este Luis Toro es un hijo del diablo. El liderato católico romano son hijos del diablo. Satanás lo utilizó para crear sus propias doctrinas, y este portavoz venezolano es uno también de ellos. Es un subalterno de ellos. Nota lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, del 1 al 5. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nota lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la verdad, escuchando a espíritus engañadores. Espíritu está en letra minúscula, que son los espíritus que habitan en nuestros cuerpos. Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y este Luis Toro, con los teólogos católicos romanos, lo que tiene son doctrinas de demonios. ¿Y cómo puede haber salvación en un movimiento donde el Espíritu Santo dice claramente que su doctrina o sus enseñanzas son del diablo? Eso no tiene lógica. Ser salvo en un movimiento donde Pablo dice que es o tienen doctrinas de demonios. ¿Qué iban a hacer esos líderes o esos hombres? Dice:
por la hipocresía de mentiroso, que teniendo cauterizada la conciencia, cauterizada significa que ya están posesionados de Satanás, que cuando ven una verdad no les importa nada y siguen enseñando, promoviendo y propagando el veneno. Eso significa la conciencia cauterizada. A estos individuos no les importa nada la palabra de Dios. A este Luis Toro lo que le importa es lo que diga Roma. En este caso los teólogos romanos. ¿Qué iban a hacer estos líderes? Dice, prohibirán casarse. Prohibirán casarse. Pues los teólogos corruptos del movimiento católico romano enseñan, que son apoyados por el Papa, que para una persona poder ser padre, sacerdote o cura, que es lo mismo, tiene que ser soltero, porque le prohíben casarse. Pues Pablo está diciendo que estos líderes que le prohíben a una persona que quiere ser sacerdote, que tiene que ser soltero, que no puede ser casado, pues el Espíritu Santo está diciendo que eso es una doctrina de demonio. ¿Lo entendiste, Víctor? Refútame esto. Tú que coges esos ignorantes y te los comes y te los tragas, refuta el Espíritu Santo lo que te está diciendo ahí. El Espíritu Santo está diciendo que tu liderato que está allá en Italia, estos teólogos, tienen doctrinas de demonio porque enseñan que para una persona poder ser cura, sacerdote o padre, tiene que ser soltero. Y la Biblia dice todo lo contrario, que para una persona ser obispo, tiene que ser casado. Pues Víctor, ¿a quién tú le crees? ¿O a quién le creíste? Pues a ese liderato corrupto. Y tú te convertiste en corrupto como ellos. En doctrina estoy hablando, no en lo personal. Tú eres un falso maestro, tú eres un corrupto en doctrina. Y eso te lo dijo el apóstol Pablo. Porque si tú admites que te llamen padre y Jesús dice que no te llamen padre, pues tú eres un corrupto. Todos esos obispos, el arzobispo y el papa son unos corruptos. Porque el Espíritu Santo es el que lo dice, no es Matías. Pues entonces, si tú eres sincero con Dios y amas tu salvación, censura el liderato católico romano, a esos teólogos, y pídele perdón a todos esos feligreses que te creen y te siguen. Pídele perdón porque tú los has engañado y los está engañando. Y ellos, bendito, como no estudian la Escritura, todo lo que tú le dices, te lo creen y te lo aceptan. ¿Entendiste? Pero refútale eso al Espíritu Santo, refútaselo. Pablo dice que el Espíritu Santo fue el que dijo que tú tienes doctrina de demonio, que tu liderato tiene doctrina de demonio porque prohíbe casarse a una persona que quiere ser padre o sacerdote. Sí, sencillo es. Y si Jesús prohíbe que se le llame padre a una persona en términos espirituales, también es otro mandamiento, y eso es un pecado. Llamarle padre a un hombre igual que uno, que es un pecador. Pero a ti te gusta que te digan padre, el padre, el Víctor. Te sientes en las nubes. ¿Me entiendes? Y esto es pobre e ignorante, el padre, el Víctor. ¿El padre qué? Víctor. Pero Dios te apela como padre, espiritualmente hablando. No. Los apóstoles tenían más derecho de llamarse padre, ninguno de ellos dijo, no, yo soy padre de la iglesia de Cristo. Eso fue lo que dijo Pablo, Pedro, los otros apóstoles. Yo soy padre de la iglesia de Cristo, ustedes llámenme padre. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. Porque ellos sabían que Jesús había prohibido que le llamaran padre a los hombres. Y ellos no admitieron que se le llamara así. En Hechos 10, mira, cuando Cornelio llegó Pedro en Hechos 10 y se le postró a los pies,
Pedro le dijo, levántate que yo soy hombre igual que tú. Y tú aceptas, Víctor, con esos otros corruptos que están en Roma, que vayan estos pobres ignorantes y se arrodillen ante ti para confesar sus pecados. Y tú, como mediador entre ese pecador y Dios, acepta que ese pobre pecador se postre ante ti para que tú pedirle a Dios para que lo perdone. ¿Dónde está en la Biblia ese disparate, Luis Toro? ¿Dónde está en la Biblia ese disparate, Luis Toro, corrupto de entendimiento? Porque a mí me consta que tú no eres bruto, tú eres una persona muy inteligente. Y esos obispos son personas inteligentes, que no son brutos, son personas que han estudiado. Pero no les importa un pito la palabra de Dios. Jesús le dice a ti y a tus líderes, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Pues tú le estás diciendo Señor, Señor, pero tú no haces lo que Jesús dice. Por lo tanto, en Mateo 7, 21 al 23, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre es que uno no le llame Padre a ningún hombre. La voluntad del Padre es que Él no dio ningún mandamiento para que una persona en las cosas espirituales sea soltero. El Padre no dio ningún mandamiento, ni Jesús. Eso se lo inventó Roma. Porque te provee, según la Biblia, que los apóstoles en su gran mayoría eran casados, salvo Pablo. Y entonces, pues vienes tú en Corintios 7, como Pablo le habló a la iglesia, hombres y mujeres, que si podían quedarse solteros era mejor porque así no tenían problema para servir al Señor. Pero Roma sacó de ahí que ustedes tienen que ser solteros para ser sacerdotes. Cogieron la Biblia y la manipularon, la torcieron. Eso se le llama manipulador de la Escritura. Y tú eres uno de ellos, ¿viste, Luis Toro? Y los obispos, el resto de los obispos, ¿verdad?, de ese movimiento. Te lo voy a leer en Corintios 7 para que lo entiendan, para que tus feligreses lo entiendan bien. El tema del capítulo 7 de Corintios en cuanto al matrimonio. Y en la iglesia primitiva habían casados y habían solteros. ¿Ves? Y Pablo era uno de ellos que era soltero. Pablo le dice a los corintios que le habían escrito de unos problemas que había en esa iglesia local. Pablo les dice a ellos, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, no tocar mujer era mantenerse soltero, como tú. Y otros ignorantes más que le creen a Roma, que papa, yo me voy a mantener soltero, no me voy a casar para poder ser sacerdote, o padre, o cura. Y Pablo dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Nota que Pablo mencionó tanto el hombre como la mujer. La mujer que tenga su propio marido y el hombre que tenga su propia mujer. Porque ese es el orden natural, que ser y multiplicado ya en la tierra, y el orden natural innato por parte de Dios es que para que los seres humanos se multipliquen, tienen que ser a través del acto sexual, una relación íntima con una pareja, para que nazcan hijos, etcétera, etcétera. Y sigue diciendo Pablo, el marido cumple con la mujer el deber conyugal, y así mismo la mujer con el marido. ¿Qué moral tienes tú para coger y orientar y concienciar un matrimonio que tiene problemas? Ninguno. ¿Me entiendes? Porque tú no sabes lo que es una familia. Lo tuyo es teoría. Aquí Pablo está hablando del matrimonio, ¿verdad? Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Y Roma te enseña que tú tienes que ser soltero. Y Pablo dice, ¿verdad?, que tú tienes la opción de casarte. Pablo no te está obligando a que tú te cases, Luis Toro. Pablo le está diciendo que el hombre tiene el derecho a casarse, y también la mujer. Dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparlos sosegadamente en la oración
y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de nuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea, una sugerencia, un consejo que Pablo dio personalmente de sí mismo, no porque Jesús lo dijo. Y Pablo dijo: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pablo no está estableciendo un mandamiento que tú tienes que ser soltero para tú ser sacerdote o cura o padre, como te llaman estos ignorantes. Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está es sugiriendo y aconsejando, que son dos cosas diferentes, Luis, todo. Lo que me consta que tú eres inteligente, tú no eres bruto. Dice el versículo 8: digo pues a los solteros, a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Repito, digo pues a los solteros, o sea, a los que no eran casados, y a las viudas, a las que se le habían muerto los maridos, que bueno les fuera quedarse como yo, ¿sabes? Solos. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estando quemando. Roma dice que no se casen. Y Pablo dice que si tú no tienes el don de continencia, que no te cases. ¿A quién tú vas a creer, Luis, todo? ¿A quién? ¿A Roma o a Cristo? ¿Ah? Esa es la pregunta. Una pregunta retórica, Víctor. Dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quede sin casar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que te estoy explicando, Víctor, es que de aquí es que también Roma saca que una persona, para poder ser sacerdote, tiene que ser soltero. O si desea ser sacerdote, o cura o padre, tiene que ser soltero, sacando el ejemplo de Pablo. Pero Pablo no dio un mandamiento aquí de que para tú ser o poder ser padre o sacerdote o cura, como le llaman ustedes, Pablo no dio ningún mandamiento aquí que tú tienes que quedarte soltero. Eso no es lo que está diciendo Pablo ahí. Pablo lo que está aconsejando es tanto a la mujer como al hombre, que si se pueden mantener sin pareja, o sea, sin mujer o sin marido, Pablo dice: si te puedes quedar solo, mejor. Pero vino este corrupto movimiento, liderato de Roma, estos teólogos como Biblia, y todo lo que Dios dice y lo enseña, lo manipula, lo tuercen. Y eso es lo que tú has hecho con la Escritura. Tú eres un papagayo de estos teólogos católicos y te vas a perder con ellos si no te corriges. Y te lo digo porque como ser humano, no solamente deseo el bien para ti, sino para todos. Y oro por ti, por todos los líderes corruptos, para que rectifiquen, para que escapen del lazo del diablo en que están cautivados a voluntad de Satanás. Eso que tú estás enseñando son doctrinas de Satanás. Pablo claramente lo dijo en 1 Timoteo 4, doctrinas de demonios. Eso es lo que tú estás enseñando, Luis Toro. Y estos pobres feligreses católicos que te creen son víctimas de tu error y de tu engaño. Hasta aquí la clase de hoy, que tuvo que ver con el casamiento en cuanto a un líder, que Roma enseña que tiene que ser soltero, y en cuanto a llamarle padre a un hombre igual que uno, en términos espirituales. El domingo te voy a seguir hablando de doctrinas católicas o marianas, o de otras cosas católicas, para que tú vayas conociendo lo que estos teólogos corruptos enseñan. Tú tienes libre albedrío, tú tienes dos alternativas, dos opciones. Le crees a Dios por la palabra, o le crees a ellos. Si le crees a ellos, que ya tú sabes que estás equivocado, pues es un ciego igual que ellos. Y Jesús dijo que si un ciego y al otro ciego, ambos van para el mismo hoyo. Y voy a repetir lo que otra vez he dicho.
Si Cristo no viene en 200 años, el catolicismo desaparece. Porque los teólogos romanos católicos no tienen sustancia bíblica. Hoy día los seres humanos se están instruyendo, se están nutriendo de la palabra de Dios, y gracias a Dios por las redes sociales, que a través de ellas es que nosotros concienciamos, orientamos y enseñamos a todos aquellos sinceros que están siendo engañados, que están buscando la verdad. Y yo espero, y lo repito, que todos esos que están siendo engañados por esos líderes corruptos, del cual Luis Toro, tú eres uno de ellos, con tus líderes, yo espero que esos que están siendo engañados, Dios tenga misericordia de ellos y los salve. Que Dios les bendiga a todos, y hasta el domingo con la ayuda de Papá Dios. Buenas noches.